Entonces la alabanza tiene digamos, un principio, ¿no?, muy importante, y es preparar los corazones. Eso es todo la alabanza. ¿Qué hace la alabanza? Eso es todo. La alabanza solo te prepara. Muchas veces tú estás pasando por una prueba muy difícil, con la alabanza puedes tener comunión con Dios y te prepara. Así cuando viene la palabra, pues tu corazón está bien receptivo. Entonces, esa es la única, digamos, el único propósito de la alabanza: preparar nuestros corazones. Así que ya tenemos esos corazones listos. ¿Amén? Vámonos en pie, por favor, con ese amén tan fuerte. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. La fe que justifica. Hoy vamos a estar aprendiendo la fe que justifica. El día miércoles anterior hablábamos de la fe de vida. O sea, la fe de vida, la fe que la Biblia sostiene que es fe. Y profundizamos mucho en las palabras y concluimos de que fe es cuando tú tienes la firmeza, cuando tú tienes los cimientos, cuando tú tienes las bases de lo que esperamos, del futuro que esperamos, que es un futuro, decíamos, invisible. Esa es fe. Cuando tú estás seguro que lo que viene, por sobre todo por nuestra vida eterna. ¿Cuánto lo creen? Esa es fe. Y ahí pues hablábamos de que es cierto, cuando tú crees en Dios, Él nos ha dejado promesas. Y Él dijo, no, a buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y de ahí todas las cosas. Amén. También dentro de la fe vienen las bendiciones en esta tierra. Pero profundizamos bien claramente que fe es lo que tú esperas del futuro, de lo invisible, y es exactamente la eternidad. Esa es fe. Ahora vamos a hablar de la fe que justifica. ¿De qué vamos a hablar? Ok, para los que apuntan, ¿verdad? La fe que justifica, y lo vamos a estar viendo a la luz de Hebreos capítulo 11, versículo 4, donde vamos a ver una historia muy bonita, ¿no? Que hasta que preparé este mensaje terminé de comprender por qué Caín mató a Abel, ¿verdad? Así que vamos a leerlo, por favor, versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos. ¿Tenemos? Amén. Todo junto dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque la fe puesta en ti es la única que justifica. Es la única, Señor, que nos puede dar perdón y bendición. Señor, bendice la vida de mis hermanos, de tus ovejas, y que en esta noche, Señor, podamos terminar de comprender que la única manera de la salvación es la fe. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, querida iglesia. Existe un paralelismo en la historia de Abel y Caín con relación a lo que en estos tiempos llamamos convertidos y no convertidos. Existe un paralelismo muy importante que nos muestra realmente lo tremendo que es tener fe. Cuando tú tienes fe, tú eres una persona invencible. Cuando tú tienes fe, cuando tienes la fe de la Biblia. Y el miércoles pasado les hablé que había muchos tipos de fe. ¿Cuántos se acuerdan de los tipos de fe que mencioné? Fe de los demonios. ¿Cuál otra fe tenemos que había? No, se dan cuenta. Esto es un estudio, hermano. Aprenda, apunte, vea su apunte del miércoles pasado. ¿Qué otros tipos de fe hablábamos? Me encantó una reflexión que hizo un hermano. Me dijo: pastor, es cierto, la iglesia es el reflejo del pastor. Entonces, si usted ve que estamos aquí tratando de enseñar, aprenda. No, aquí no venga a perder su tiempo, aprendamos juntos. Entonces, hablamos de los diferentes tipos de fe: la fe de los demonios, la fe religiosa, la fe científica y la fe de la Biblia. Entonces, cuando tú ves estos tipos de fe, comprendes realmente que la verdadera fe es la Biblia. Por eso la palabra dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad?
están conmigo? ¿Quiénes son los convertidos? Ay, Dios mío, hermano. Ay, los que creen que han sido perdonados y justificados. O sea, nosotros, ¿cuántos convertidos hay? A los que ustedes se hayan convertido, yo no sé, pero ¿cuántos convertidos a la fe en Cristo hay aquí? Levanten la mano los que somos convertidos a la fe en Cristo. Entonces, ¿quiénes son los no convertidos? Los que no creen. Los que no creen en el sacrificio de Cristo. La Biblia, hermanos, desde el Génesis al Apocalipsis, es Cristo centro. ¿Cómo es la Biblia? O sea, toda la Biblia, la obra de la Biblia es la obra de Jesús en la cruz. Por eso es importante tener la fe puesta en esa obra, para ser justificados. La Biblia dice en el versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que él era, ¿qué dice? Justo. Entonces, cuando tú tienes la fe verdadera, tú das testimonio. Y como punto número 1 vemos que Abel representa el primer paso de fe para los convertidos. Abel representa el primer paso de fe. Mire lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 10. Vamos a estudiar esta linda historia. Dígase a Génesis, a Bereshit, así se dice en el original, Bereshit. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 10. Vamos a comprender un poco esta historia de Caín y Abel. ¿Quiénes son estos dos jóvenes? ¿Cómo? Son hermanos, sí, pero ¿quiénes son? Son los primeros hijos de nuestros padres, ¿no? De nuestros padres iniciales, de Adán y Eva. Entonces dice la palabra en el versículo 1: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces significa que Caín era el mayor, ¿verdad? Para la cultura judía, el hijo mayor representa ser el heredero de todo, el primogénito. Por eso le llaman primogénito. Entonces, para ellos, Caín representaba ser el primogénito, pero no para Dios. Ya lo vamos a ver, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue, ¿qué dice? De la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué dice? Una ofrenda a Jehová. ¿De dónde era la ofrenda? De la tierra. Pero miren Abel, vamos a centrarnos ahorita en Abel, porque les dije que Abel representa el primer paso de fe de los convertidos. ¿Por qué? Porque Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, como aquí podemos entender algo. Dios soltó una palabra para estos muchachos, y esa palabra involucraba un sacrificio. Desde el Antiguo Testamento hasta la cruz, para tener el judío, para tener el pecado aparte, poder entrar a la gracia de Dios, ¿qué tenían que ofrecer? Les he estado explicando eso en los puntos de miércoles. ¿Qué tenían que hacer? Ofrendar un holocausto, hacer una ofrenda de expiación para tapar. Entonces, desde el principio fue así. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que ellos se taparon. ¿Con qué se taparon? Con higueras, con hojas. Porque si somos nosotros, nos hacemos lo malo y queremos taparlo con obras de nuestras manos, pero no se puede. Dice la palabra que Dios les dijo: ¿dónde están? Entonces ellos dijeron: no, nos escondimos porque tuvimos pena, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué hizo Dios? Los tapó. ¿Con qué dice? Con piel, porque hizo un sacrificio. ¿Cuánto me están siguiendo? Que hizo un sacrificio de expiación. Porque Adán y Eva ya no podían entrar ellos a la gracia de Dios porque ya había pecado. Entonces era necesario un sacrificio. Viene Dios, ofrece ese sacrificio de esos animales, y con la piel de estos animales tapa el pecado de Adán y Eva,
¿Ustedes quieren tener una relación conmigo? ¿Cuánto creen que Dios quiere tener una relación con nosotros? Dios quería tener una relación con Abel y Caín y le dijo: traigan un sacrificio. ¿Para qué? Para que puedan entrar en gracia. Nosotros, por pecadores, no podemos entrar dentro de la gracia de Dios sin sacrificio. ¿Y cuál o quién hizo el sacrificio perfecto? Jesús. Como digo Juan el Bautista en el río, ¿verdad? He ahí el cordero que quita pecado. Exacto. Esa es fe. Cuando tú pones fe a eso. Entonces viene Caín, y aquí podemos ver ciertos errores de Caín. En el versículo 3, veamos ahí a Caín. Dice el versículo: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces vemos ciertos errores de Caín. Número 1, ofrece la fruta que es el producto de sus manos. ¿Sí o no? La religión, eso es lo que te dice. Haz obras para tener perdón de pecado. ¿Qué podemos entender aquí? Que Caín es el padre de la religión. Caín es el padre de la religión. Porque fue el primer hombre que quiso alcanzar gracia de Dios por sus propios sacrificios. No se puede, mi hermano. Nadie puede entrar al trono de la gracia si no es por Cristo. En este caso, por la fe puesta en el cordero sin mancha, el corderito, porque tenía que ser un animal inocente. Nosotros no somos inocentes. Los jóvenes llegan a ser inocentes. Bueno, en mi tiempo, a los 13, 14, 15 años, dejábamos de ser inocentes, ¿verdad, hermanos? Aquellos que ya pasamos de los 30 años, nuestra inocencia, por lo menos a los 15, 16, todavía la teníamos. Oye, estos bichos a los 8 años han perdido la inocencia. No, compruébelo. Ponga a una niña y a un niño de 7, 8 años, pónganlos solitos desnudos a ver qué hacen. Pónganlo. Niños de 7, 8 años, son niños, amén o no amén. Pero como ya perdieron la inocencia, hagamos lo que mamá y papá hacen. No, leyendo la noticia, una niña de 10 años ha salido embarazada. Una niña de 10 años. Entonces, claro, se ha perdido la inocencia. Entonces, en este tiempo, para que ellos pudieran alcanzar la gracia de Dios, tenían que sacrificar un animal inocente. Viene Caín y no, Caín le trae el fruto de la tierra, las obras de sus manos. ¿Y qué nos decía? Andá a hacer de 20 el Padre Nuestro, 25 Ave Marías, o andarte de rodillas hasta el Calvario, o llevarte todo el Via Crucis al niño de Atoche, y va todo las obras. Usted iba a hacer promesas. ¿Cuándo fuimos a hacer alguna vez alguna promesa al Cristo negro de Cucula? Solo yo he sido religioso de esa manera. No me creo. ¿Cuántos creemos, aún siendo cristianos, que si nos portamos mal, perdemos nuestra salvación? O sea, que es necesaria tu obra. Eso creía Caín. Caín llevó el fruto de sus manos. Y eso le desagradó a Dios. Primer error. Segundo error que cometió Caín: ignoraba la gravedad de su pecado. Caín no entendía el pecado en el que él estaba. Cuando estamos en pecado, hermano, la gracia de Dios no está en nosotros. No está. Entonces Caín había ignorado que el pecado lo había separado de su Dios, de su Creador. No comprendió la gravedad de su situación. Y le trae las frutas de la tierra. ¿Te imaginas? Así somos muchos. Venimos a la iglesia y no comprendemos la gravedad del pecado. Pero yo te sirvo, Señor. No, Señor, que yo trato de estar en todos los cultos. No, Señor, pero yo te canto. Que suena el violín. Pero no entendemos la gravedad de nuestro pecado. Ese fue el error que tengo. No entendía la gravedad de sus pecados. Segundo error. Tercer error: de Caín no podía aceptar
pecado solo podía pagarse con una muerte. ¿La muerte de quién, iglesia? ¿De quién? Cristo. ¿De quién, hermano? No le voy. No me estén metiendo a ver ahorita, tío. No. El sacrificio del cordero sin mancha. El animal inocente. Abel le llevó el primogénito, el más corto. Entonces ahí ya vamos a ver de otro lado, porque son los convertidos, ¿no? Que venimos y sabemos que lo mejor es para quién. No. ¿Para quién? No, ahí está que cuando usted le da la parte que Dios le corresponde, cuando usted pasa el canasto, no se oye en el monedero que cae. Porque usted le da lo mejor. No el negrito ese que anda ahí cargado porque la cinta le pidió allá. No, ¿usted le da qué? Lo mejor. ¿Le da qué? Lo mejor. Claro, porque es por fe. Es por la fe. Y Caín no entendía la necesidad del sacrificio. Cuarto error de Caín. Él quería pasar por alto el problema que existía en su relación con Dios y hacer un acto de adoración y de gracia por sus propios medios. Esto es para aquellos que venimos a la iglesia. Oh Señor, yo levanto mis manos porque soy santo, puro. No. Señor, yo te canto porque pues yo, gracias a Dios, Señor, yo no peco. Yo no veo mal a la mujer de mi prójimo. Yo, escandalizado, ¿qué vamos a hacer ahora? No es de este mundo, es de otro mundo. Estaba hablando con un siervo de nuestra iglesia, algo así, ¿no? De por qué Dios permite que muchos líderes cristianos metan mucho la pata, porque tú estás de la voluntad de Dios. Yo le decía, ¿sabe por qué? Siervo, le decía, porque de esa manera la iglesia no hace un becerro de oro de su líder, sino que comprende que son pecadores como ellos. Y me dijo este siervo, sí, porque no, vamos a decir sobre el tercer cielo antes de Dios, la unción, porque estaba viendo una entrevista que le acaban de hacer a un gran salmista. Y si yo le digo el nombre, todos te sí, ese hombre que viene en el tercer cielo, a ver de qué va, pero bueno. Y saben ustedes los que están hoy haciendo los ministerios de alabanza, están metiendo el sensacionalismo. ¿Sí es la palabra? ¿Sí es la palabra? Que viene como el emocionalismo, pero es el sensacionalismo. Bravo. Eso lo están metiendo de una manera impresionante a la hora de los conciertos, porque hoy ya ponen aromas, inciensos, hoy ya tiran humo, o sea que Dios por sí solo no se sostiene. ¿Se dan cuenta que están perdidos los ángeles? Porque no leemos la Biblia. Porque entonces andamos buscando la carne. Caín buscaba carne. Por eso Él dio los frutos de sus manos. Se presentó ante el gran yo soy. Trabajé en la tierra. Mirá la papaya que te traigo, Señor. Mirá la sandía que te traigo, Señor. Así somos muchos de nosotros. Señor. No digo malas palabras. Mi mente, Señor, conectada solo contigo, Señor. Sea muy hipócrita, hermano. Dios conoce. Sabe que somos vanidad. Sabe que nos encanta que nos dan salsa en la carne.
¡Oh, religiosos! Así estaba Caín. Caín era el padre de los religiosos. Me impresionó la madurez con que un siervo me dijo: mire, pastor, aquí he aprendido, con mucha humildad, no me malinterprete, por favor, porque yo antes yo iba a la iglesia, porque yo pensaba que si yo no iba a la iglesia, yo me iba a castigar. Hasta el teléfono se encendió, ¿se da cuenta? Impresionante, hermano, la religiosidad, ¿hasta dónde te lleva? ¿Hasta dónde? Cuando ya Jesús pagó todo en la cruz del Calvario. Por eso Él dice: ya no queda otro sacrificio más que hacer, solo creer en Él. Abel vino y trajo lo mejor. ¿Qué trajo Abel? Lo mejor. No, Abel no trajo lo que él había hecho, trajo lo mejor para Dios. Por eso dice la Biblia en el versículo 5 de Génesis 4. Pero no miró, ¿por qué dice? Ok, religiosos, para Dios no es agradable verte. Para Dios no es agradable que tú creas que los demás no son merecedores de la gracia de Dios, porque son pecadores y tú no eres pecador, son religiosos. Y a Dios no le agrada el religioso. A Dios no le agrada aquella persona que cree que por sus obras es salvo. A Dios no le agrada. Entonces, pastor, ¿significa que me puedo portar mal? No, porque cuando estás convertido, tu trato es agradarle cada día más a Él, apartándote del mal. Antes decía 10 malas palabras, hoy decís 11. Pero ya con el remordimiento y el arrepentimiento, antes decía con todo provecho, placer y todo lo demás. Hoy ya no, ya decís 11, pero la decís ya por aquello, no sé yo, ya no quiero decirlas. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hoy cuando te ponen películas así de esas que no tenés que ver, rapidito cambias el canal, ¿verdad? Porque llegó tu mujer y te va a encontrar de todo. No, hermano. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo te guía. Solito te va guiando. Solito te va llevando por donde tienes que caminar. Él solito te va instruyendo. Él solito te está ministrando. Pero si eres un religioso, todo lo que tú hagas, ¿cómo dice que Dios lo ve? Versículo. Con desagrado. No hay nada más desagradable para Dios que una persona que crea que es merecedora de su salvación por ser buena. Eso no es agradable en lo absoluto. Si nosotros no somos nada sin Él, y Abel lo entendió, dice el versículo ahí, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Claro, según Caín, Dios le iba a recompensar, le iba a multiplicar, porque demostró que había trabajado por agradarle a Él. Y dice el versículo 6: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, ¿qué dijo? ¿Y qué hizo? Eso es lo que hace el religioso. El religioso condena al justificado. El religioso condena todo el tiempo al que está viviendo por la fe. Aquel que trata, aquel que lucha, aquel que dice en lo más profundo de su corazón: Señor, tú ya hiciste el sacrificio perfecto. Tú ya lo hiciste todo, Señor. Yo solo tengo que seguir creyendo, viviendo por la fe. Creer en que tú eres el único que justifica mi pecado.
Y dice el 9, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Versículo 10, terminamos. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Porque creemos que podemos engañar al Señor con nuestras religiones. Creemos que podemos engañar a Dios fingiendo. Hablábamos el día lunes del amor hipócrita, de aquellos que tienen una vida de teatro porque realmente no son lo que son. Eso es triste, hermano, cuando tú andas tratando con tu lisonja de encantar a los demás. Cuando tú quieres endulzar con tu palabra y tu salamería a las personas, pero Dios sabe lo que tienes adentro. Dios sabe lo que eres. Dios sabe que tarde que temprano decíamos todo lo oculto. Y vienes a la iglesia y te dice la hermana Eli: a ver, hermanos, pongamos en pie, adoremos a Dios. Ay, esta hermana, me quiero levantar. Estoy bien sentadito. Y qué triste que toda la mayoría son jovencitos los que nunca se levantan a la hora de la adoración. ¿Por qué cree usted que el joven no se levanta? ¿Sabe lo que anda cargando? La película porno que esto hay en internet. Todas las cosas que andas ahí en tu mente. Claro. Y ponerme en pie. Ya por eso, mire, antes me complicaba. Según ellos creen que uno no está pendiente, ¿me entiendes? Hermano, vamos a abrir la Biblia. Ahí están sentados, así. Para leer la Biblia tienen que poner en medio a los grandes hombres cansados del camino, a sus 12, 13, 14, 15 años. ¿Por qué cree usted que tiene la vida que tiene? ¿Por qué cree usted que Dios los está dejando en desamparo? Jóvenes, porque tu apatía es desagradable a Dios. Te has puesto religioso. Ay, tengo que ir porque mi mamá y mi papá dicen que vaya. Ay, tengo que, y se lo digo, hermano, va a llegar un momento en el cual Dios soca la puerta, hermano. Y cuando ya Dios soca la puerta, usted no le diga: Señor, sí, me tiro al suelo, levanto mis manos, me porto a tus pies, lloro, clamo. Pero Dios te va a decir: te sigo socando, te sigo apretando. ¿Por qué? Porque creen que esto es religión. Cristo no es una religión, Cristo es una relación. Nunca se permite. Una relación que tienes que crecer, que tienes que hacer crecer todos los días. Nutrirla con la palabra, nutrirla con la oración, nutrirla con la alabanza, para que no termines como Caín, en desagrado por Dios. Vamos a ver algo más acerca de Caín. Dios no podía aceptar la ofrenda de Caín porque él era un pecador. Y primero tenía que estar limpio de pecado para poder entrar a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento lo hemos venido leyendo mucho. ¿Cómo es que ellos podían ser limpios de pecado? A través de la ofrenda expiatoria, a través del cordero que ellos ofrecían, del ternerito inocente. La sangre inocente de este animal tapaba el pecado de nosotros los pecadores. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, una vez esa sangre inocente del animal tapaba el pecado, ya Dios podía ver con agrado a sus hijos, porque lo hacían por la fe. Porque aquí siempre va de por medio, ¿qué, hermanos? La fe. Si ellos no lo hacían con fe, era desagrado por Dios. No entraban a la gracia de Dios, no entraban a tener una relación con Dios. Entonces Caín no entendía eso. Además vemos que Caín quería que Dios tomara en cuenta un producto de su propio esfuerzo, algo que a él le había costado.
esto es lo más tremendo para aquellos que andamos compartiendo la palabra de Dios. ¿Sí o no? Lo primero que nos dicen es que no puedo ir a la iglesia porque estoy en pecado. ¿Sí o no? O sea, necesitar de tus esfuerzos para entrar a la gracia de Dios. Te traigo ahorita unos versículos que hablan del por qué la fe es justificada por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto es el paralelismo con Abel, porque Abel creyó y por eso trajo lo mejor. Abel ofreció lo más gordo y por eso fue justificado. Y si tú lees en Hebreos capítulo 11 versículo 4, dice que su testimonio, oiga bien, su testimonio alcanzó el testimonio de que era, ¿qué dice? Justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, porque aún hasta Dios mismo, hermano, va a decir: sí, tú has creído en la cruz, tú has sido justificado por la fe en el sacrificio de la cruz de Dios. Hasta Dios mismo, cuando nos presentemos en ese tribunal de Cristo, hermano, hasta Dios mismo, nadie va a poder decir: no, es que a mí no se me aclaró. Por lo menos de eso yo creo que Dios no me va, digo yo, cerebrito, ¿no? Dios no me va a decir: ¿por qué no le enseñaste realmente cuál era el plan? Que te lo estamos diciendo, te lo estamos mostrando bíblicamente. Viene, ¿verdad? El versículo 4 dice: Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dar testimonio de sus ofrendas, y muerto, dice, aún habla por él. Entonces vemos que los convertidos se acercan a Dios no por sus esfuerzos. ¿Cuántos convertidos vemos aquí? ¿Cómo te acercas a Dios por tus esfuerzos? Nos acercamos a Dios por la fe del sacrificio de la cruz. La Biblia dice en Efesios capítulo 2:8, un versículo que muchos conocemos. Vamos rápido que el tiempo se me terminó. Efesios capítulo 2:8 y 9. Vamos a leerlo rápido. Efesios 2:8 y 9. Los convertidos se acercan a Dios no por sus esfuerzos, sino por la fe en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe que te justifica. La fe puesta en Cristo. La fe puesta en ese sacrificio en la cruz. La fe que tú tienes, que dices: Jesús ya murió por mí, pagó en la cruz del Calvario de una vez para siempre todos mis pecados, justificado. Esa es fe. Pastor, pero si me pego mi resbalón mañana, levántase. 7 veces que al gusto, levántase. No se quede ahí dando lástima. No sea como el perro que vuelve al vómito, o la cerda, el lobo. Y esto es cuando ya teniendo a Cristo en nuestros corazones nos vamos al mundo y nos quedamos en el mundo y nos morimos en el mundo. Cuando teníamos una gracia de parte de Dios. ¿Cuántos cristianos hay, hermano? La Biblia dice: estaban entre nosotros, pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque nunca realmente hubo un arrepentimiento sincero en sus corazones. Por eso vuelven al mundo, a las discotecas, al trago, a las drogas, a perderse, porque no fueron convertidos realmente. No hubo un arrepentimiento pleno en su corazón, porque creían que eran por obras, como lo religiosos. Lastimosamente, aún hasta la oración del pecador se ha convertido en una obra. Ya existe la oración del arrepentimiento. Sí, claro que sí. Hasta como prueba se puede interpretar. Pero no es solo porque tú lo digas, lo crees. Estás dando frutos dignos de tu arrepentimiento. Se ve que Jesús está obrando en tu vida. Es esta fe. La fe que recibimos por gracia. Por eso Pablo decía: no es que yo ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, sigo todos los días, crucifico mi carne en la cruz todos los días, miércoles un día más, Señor, gracias, aquí estamos cumpliendo jueves de nuevo
Qué tremendo, hermanos, es que es por gracia y no lo valoramos. Y convertimos nuestra gracia en una gran desgracia. Porque no ordenamos nuestras vidas, no ordenamos nuestros caminos, no nos ponemos a cuentas con Dios, seguimos en una vida de concubinato, seguimos en una vida de libertinaje, cuando es por gracia. Dice la palabra, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros. ¿A quién le corresponde? Dígale a su vecino, a tu papá. Así dígase. Es algo de tu papá, de mi Padre celestial. Por eso tenía que ser Él, a través de su Hijo. Versículo 9, rapidito, no por obras. Claro, usted puede imaginar que sería un Dios justo que fuera por obras. Pregunto, ¿usted cree que sería Dios justo si fuera por obras? Entonces sería la injusticia más grande, si la gente se salvara por sus obras. Entonces se va a salvar la Lady Gaga. Lady Gaga en un concierto agarra sus par de miles de pesos y después lo va a ofrendar, lo va a regalar para instituciones de niños con problemas Down, con problemas de Parkinson. ¿Tú sabes a todas esas personas? Madonna, una gran hija del diablo, me ¿quién tiene el nombre? Madonna, ¿verdad? Y al tipo aquí, hermano, ¿cuánto dinero nos da ella para la ayuda humanitaria? ¿Cuánto dinero? Estaba viendo un predicador que dice que le hicieron una entrevista y como la veía con un montón de Cristos, ¿no? A su alrededor, dice el predicador que en la entrevista le preguntaron, óigame, pero entonces usted es muy religiosa, le dice. No, lo que pasa es que me encanta andar con hombres del mundo siempre. ¿Sabes? Si fuera injusto, si fuera por obras. Gracias a Dios por la fe. Amén. Por la fe. Nadie puede juzgar tu fe, nadie. Solo Dios. Amén. Ni el más puritano. Nosotros los líderes no estamos para juzgarte a ti tu fe. Nosotros estamos para guiarte, no para criticarte, no para juzgarte, ni mucho menos condenarte. Nadie puede hacer eso. Rápido, Romanos 3:28. Romanos 3:28. Apunten estos versículos que son muy importantes para defender nuestra fe, porque somos salvos, porque la fe es la única que justifica. Romanos 3:28. ¿Cuándo llegamos? Dice, concluimos pues que el hombre sin las obras de la ley. O sea, no puede ser justificado por las obras de la ley. Si tú sos justificado por las obras de la ley, ya todos estamos condenados a muerte. Así que mejor vámonos para ti, vamos a fregar, porque de todas formas no nos vamos a aportar bien. No nos vamos a aportar bien. Solo por la fe somos justificados por la obra del Espíritu de Dios en nosotros que nos guía. Dice Romanos 5:1, y con este terminamos, que es el que más me encanta. Romanos 5:1, y es uno de los versículos más completos que nos muestra la justificación, y no solo la justificación. Vea la palabra tan linda que se encuentra ahí también en este versículo. Romanos 5:1, ¿cuánto lo tenemos? Que leamos y terminamos. Dice, justificado pues por la fe. Esa palabra es la más linda. ¿Qué pasó con Abel y Caín? Caín fue desagradable su ofrenda, porque Dios no la vio con agrado, no tuvo paz en su corazón. Pero ¿cómo vio la de Abel? Con gozo. Y entonces, por esa fe, entró la paz en la relación de Dios con Él. Y esa es la misma relación que tú y yo debemos de tener. Esa misma fe de Abel es la misma fe que debemos de tener nosotros los convertidos. Para que tengamos esa paz, como dice, para que dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único autor y consumador de la vida eterna. Démosle fuertísimo gracias.
son nada para poder alcanzar ese favor. Mis obras solo son el resultado de mi conversión. Esas son las obras. Cuando ya dejas de ser esa persona desobediente, cuando dejas de ser ya esa persona vulgar, esa persona charlatana, mentirosa, esa persona amadora de sí misma. O sea, todas esas son las obras. Todas esas son las obras. Y comenzamos a morir a ellas y comenzamos a vivir por la fe. Pablo lo decía muy bonito: ya no vivo yo, mas Cristo vive. Así que para todos aquellos que en esta noche reconocen esa fe que justifica a través de Cristo, yo les invito a que se pongan en pie y con sus manos en alto le digan: Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, Señor, lo hago por la fe en aquel que murió en la cruz por mí. Te doy gracias, Señor. Bendice la vida de tus ovejas. Que este mensaje, Señor, haya sido de provecho. Que no haya sido un mensaje en el cual mis hermanos pues hayan puesto su carne ante todo. No hayan entendido que el diablo les puso las cascaritas para que resbalaran y no comprendieran el mensaje. Señor, que haya sido un mensaje que nos haya despertado realmente la fe que justifica, la fe que salva, la fe que agrada. No nuestras obras, no nuestros esfuerzos humanos, sino la fe que ponemos en el que ya hizo todo, y ese eres tú, Jesús. Si en esta noche tus ojos están puestos en ese Jesús, tus manos en alto, yo te pido que cantes esta linda alabanza. Si hay alguien que aún no tiene a Cristo como su Salvador, pues este es el momento para que usted pueda venir a esa fe que justifica y ser salvo. Cantamos. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia.
Te amamos, te bendecimos y no nos queremos despedir de tu tabernáculo sin antes decirte por lo que nos has dado y por lo que aún no nos has dado. Tu iglesia de Milán, Italia, está eternamente agradecido, Señor, porque hasta aquí tú, Jehová, nos has ayudado y nos seguirás ayudando, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuertísimo aplauso al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Tabernáculo Bíblico Bautista.